estimados participantes. Sean bienvenidos a nuestra primera actividad que realiza el Centro de Producción Más Limpia este 2025. Espero se encuentren bien y pues les doy la bienvenida al primer eco-webinar. El día de hoy, como ya saben, vamos a tener la participación de la ingeniera Ashley Kukul de parte de nuestro socio Tec Ambiente. Actualmente ella es asesora técnica de sustentabilidad, salud y seguridad ocupacional en ambiente. Tiene estudios en ingeniería ambiental con énfasis en gestión y tiene su pensum cerrado de la Universidad Rafael Andí, ¿verdad? Ella es experta en el tema que se va a compartir hoy. Entonces, Ashley, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre el reglamento 164-2021, cumplimiento normativo de gestión de residuos. Agradecemos mucho su participación, ¿verdad? Y gracias, Ashley. Después de la capacitación, siempre les comparto yo unos anuncios y otras actividades que tendremos en el mes. La sesión es grabada y si al final quisieran recibir el diploma de participantes, pueden gestionarlo conmigo después del webinar. Así que después de todo esto, Ashley te concede el espacio. A los participantes siempre los invitamos que si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les damos la palabra. Así que Ashley, adelante, te concede el espacio. Muy buenos días, mucho gusto a todos ustedes. Le agradezco bastante su participación para este tema muy importante en el cual sabemos que ahorita va a cobrar vigencia y en el que está cobrando cada vez más relevancia. Hoy vamos a estar hablando sobre el reglamento 164/2021, en el cual es el cumplimiento normativo para la gestión de los residuos. Permítanme, tengo algunos problemas. Mm, Ok, empezando, vamos a hablar un poquito de dónde viene esto, cuál es, por qué sé que nace pues esta iniciativa de este reglamento, la problemática actual de los residuos. Actualmente en Guatemala, este es un desafío muy complejo que afecta tanto al medio ambiente como a la salud pública y a la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos aspectos importantes sobre esta problemática es, por ejemplo, el aumento poblacional y urbanización. Sabemos bien que teniendo un crecimiento cada vez poblacional ha llevado también siempre de la mano un aumento significativo en la cantidad de residuos generados. Esto se da especialmente en las áreas urbanas, así como en la ciudad de Guatemala. Otro aspecto importante de mencionar sobre esta problemática es la falta de cultura de reciclaje. A pesar de que se tiene varios esfuerzos, talleres, puntos de reciclaje, siempre la tasa de reciclaje en Guatemala sigue siendo baja debido pues a la falta ya sea de educación o a la concientización sobre la importancia de separar los residuos. Otro aspecto también es la propagación de enfermedades. La acumulación de los residuos en áreas urbanas y rurales que no sean manejados adecuadamente o que no se les da un tratamiento adecuado también pueden generar pues focos de infección, también criaderos de insectos, pueden ser roedores y esto pues contribuye a la propagación de enfermedades como el dengue y otras enfermedades infecciosas que pueden pues generar este tipo de criaderos. Em, Quiero mencionar aquí un dato estadístico que me pareció bastante interesante como para hacernos una idea de cuánto es la generación que se tiene actualmente de los residuos. Siempre, de acuerdo al Banco Mundial, se tiene estimado que cada guatemalteco genera en promedio 0,47 kilogramos de desechos sólidos diariamente. Si hacemos un poco de cálculos, si somos aproximadamente nosotros 17 millones actualmente, estamos generando, multiplicando 7.990 toneladas diarias de desechos sólidos, lo que implica anualmente, también si lo vemos ya por año, esto se da como resultado que se tiene 2.916.350 toneladas.
Para hacernos una idea, esto es suficiente volumen para llenar 1.500 piscinas olímpicas. Ahora entrando ya de lleno a qué es el reglamento 164/2021. Pues este es un reglamento que también es conocido como el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. Esta es una normativa que está implementando, bueno, actualmente entra en vigencia la clasificación secundaria, eso lo vamos a ver más adelante, en febrero, que se está implementando aquí en Guatemala, que establece las disposiciones necesarias para poder garantizar el manejo adecuado desde la fuente, es decir, desde donde se generan los residuos, y sostenible de los residuos sólidos en el país. Este fue aprobado el 18 de agosto de 2021 y tiene como principal objetivo promover prácticas que minimicen el impacto ambiental y fomenten una gestión más responsable y eficiente de los desechos. Vamos a, como establece según el reglamento, el objetivo principal, como bien lo dice en la diapositiva, es establecer las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Esto en función de asegurar siempre la protección de la salud humana y evitar la contaminación en el ambiente. Si vemos bien, también uno de los objetivos del reglamento también es regular la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, como ya bien, como hacíamos mención, esto se va a hacer desde su generación, como lo hacíamos, como lo mencionábamos anteriormente, es decir, desde la fuente hasta el almacenamiento, también contemplando la recolección, el transporte y siempre la valorización, el tratamiento hasta la disposición final adecuada. También es promover la economía circular, como pues incentivando la reducción, promoviendo más reciclaje, también promoviendo más a la reutilización y la valorización de los materiales, así para poder disminuir la generación de los residuos y también poder disminuir la disposición final, que normalmente lo que se hace actualmente pues es que se va al vertedero sin darle esa valorización que todavía le podemos dar algunos de nuestros residuos, ¿verdad? Y también siempre, principalmente, pues es proteger al ambiente y a la salud pública. Pues esto también buscando, pues, prevenir la contaminación y los riesgos asociados al mal manejo de los residuos. También es establecer, uno de los objetivos también que se establecen en los reglamentos, pues también es establecer responsabilidades en el cual se definen las obligaciones de los generadores. Este reglamento va a contemplar quienes aplican a este reglamento, pues todos. Al final son hogares, empresas, industrias, instituciones y hasta las municipalidades tienen la obligación de, pues, quienes aplican a este reglamento también para poder garantizar el cumplimiento de esta normativa. Ahora los tiempos de cumplimiento. Durante el primer tiempo, los entes generadores deben de realizar la separación de los residuos de acuerdo con la clasificación primaria. Actualmente se tenía que solo se debería de tener inorgánico y orgánico en este tiempo, antes de poder entrar a vigencia, que va a ser a partir del 11 de febrero de 2025, en el cual ya va a entrar la clasificación secundaria. Em, este reglamento ya lleva un poco de tiempo en el cual pues ha tenido un poco de prórroga en el que se estableció hasta fecha límite el 11 de febrero para tener una clasificación secundaria. También el alcance, como bien es pues, separar los residuos y y desechos sólidos, es obligación de todas las personas. Todas las personas pues, que generamos de cierta manera residuos, pues tenemos la obligación de tener esta clasificación según sea el acuerdo, ¿verdad? Ya hacíamos mención de que son todas las personas, son todas las empresas, son todas las organizaciones, tanto públicas y privadas. Vamos a hacer mención, tal cual como lo menciona el reglamento, el artículo 12 establece que todas aquellas personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que como resultado de sus actividades produzcan residuos o desechos sólidos comunes,
deberán separarlos al momento de su generación, de acuerdo con la siguiente clasificación. Anteriormente hacíamos mención que durante este tiempo tendríamos que haber tenido una clasificación primaria, en el cual ahorita, en 11 de febrero, que es cuando entra vigencia este reglamento, pero entra vigencia ya la clasificación secundaria, en el cual es la que nosotros deberíamos de tener. Ahorita más adelante les voy a explicar de qué se trata esta clasificación secundaria. Pero para antes entrar en materia sobre cuál es la clasificación secundaria que va a entrar en vigencia, vamos a hablar un poquito sobre los conceptos básicos que considero que es importante, pues, que nosotros sepamos para poder tener un mejor manejo sobre este tema. Primero es importante pues diferenciar qué es basura, cuál es la diferencia entre residuos, cuál es la diferencia entre desechos. Basura conocemos todo material que es producido por las actividades humanas, que esta pues ya no tiene ninguna utilidad, es decir, que ya no tiene ningún valor. Residuos. Esto los conocemos como material descartado, pero que sí tiene un valor, es decir, que sí le podemos dar ese aprovechamiento, sí le podemos dar esa valorización, que eso es lo que busca en sí este reglamento, darle esa valorización a los residuos que nosotros comúnmente descartamos y comúnmente nosotros llamamos como basura. Desechos es todo material descargado que, sin embargo, este sí no posee algún valor intrínseco o extrínseco, cuyo destino debe ser la disposición final. Un ejemplo que les puedo dar de esto pueden ser los desechos bioinfecciosos o los desechos pues, especiales. Estos no les podemos dar ningún valor, sin embargo, no los podemos descartar comúnmente a los residuos comunes, a los residuos que nosotros conocemos, ya que sí debe tener un manejo especial y deben de separarse también. Ahora bien, ay, no, se me acaba. Entrando ya de lleno a la clasificación y segregación desde la fuente, ¿cuál van a ser las clasificaciones que se tiene que tener según el reglamento? Según el reglamento establece que la clasificación secundaria tiene que ser orgánico, reciclables y no reciclables. Sin embargo, esto también puede quedar a criterio de cada municipalidad. El acuerdo menciona que, pues, teniendo en base a una caracterización, porque puede ser de que haya materiales, por ejemplo, como papel y cartón, de que tal haya más generación, puede ser de que se tenga otra otra subdivisión aparte de esto, de los que ya se tiene. También, por ejemplo, si en mi organización yo veo que produzco más de algún tipo de clasificación, por ejemplo, ya sea plástico, también pues se puede optar a un contenedor extra. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, estas son las tres subcategorías que tiene que tener la clasificación secundaria. Vamos a hablar un poquito de los orgánicos, que como bien menciona, son aquellos residuos de origen biológico que se descomponen de forma natural gracias a la acción de microorganismos como bacterias y hongos. Estos de origen biológico se refiere a de origen animal, ya sea, y también ya sea vegetal. Este tipo de residuos puede degradarse ya sea de forma natural y también suelen generarse principalmente en los hogares, en comercios, ya sea también en industrias alimenticias y actividades agrícolas. Algunos ejemplos de estos residuos pueden ser algunas cáscaras de frutas, cáscaras de verduras, huesos, restos de comida como fideos o arroz, frutos secos, también las bolsas de té. Las bolsas de té viene de un material que también se considera orgánico según el reglamento. Entonces se puede descartar esto aquí, también restos de jardinería y también restos de café, como por ejemplo. Ahora bien, de los reciclables. Aquí agrupa a los residuos inorgánicos que son valorizables, es decir, que tienen ese potencial para ser recuperados e integrados nuevamente a los procesos productivos. Los desechos reciclables, estos son materiales que después de ser utilizados, perdón,
pueden ser recolectados, pueden ser procesados y pueden ser transformados en nuevos productos o también en materias primas. El reciclaje es una herramienta clave para poder reducir la cantidad de estos residuos y que lleguen a los vertederos y también para poder fomentar la economía circular. Esta es la principal, es como la clave del reglamento, por decirlo así, ya que aquí pues están como los residuos en el que sí se les puede dar ese valor, en el que sí, con esto pues estamos disminuyendo la cantidad de todos los residuos pues que se van no comúnmente a los vertederos. Por ejemplo, aquí van todos los que conocemos como plásticos, papel y cartón, metal. em, También, bueno, otros ejemplos también que les puedo dar más específicos pueden ser los periódicos, aquí los vamos a descartar. Libros también puede ser, latas de aluminio, botellas de vidrio, botellas de PET, Tetra Pak, también de igual manera. Aquí en estos reciclables es importante hacer mención sobre algunas cosas. También tienen algunas excepciones. Para poder descartar correctamente y para poder tener una clasificación correcta de los reciclables, pues los recipientes deben estar limpios y secos, porque deben estar limpios y secos. Esto ayuda y mantiene de mejor manera los residuos para que puedan ser recibidos de mejor manera para su tratamiento adecuado. Hay ciertos tratamientos en el cual sí es necesario que estos estén limpios, ya que por la maquinaria o por el tipo de equipo que se pueda utilizar, pues esto al final ayuda bastante para que no se tengan problemas y es necesario para que estén en buen estado. También para poder descartar, por ejemplo, aquí un cartón, por ejemplo, un cartón de comida y en dado caso está manchado de aceite, estos ya no se pueden pues tener esa valorización, ese reciclaje. Tienen que estar sin restos de aceite. Así como bien hablábamos anteriormente, debe estar limpios y secos. Por ejemplo, si tenemos algún recipiente que sea de plástico, pues siempre es bueno limpiarlo, descartar todos los que son residuos orgánicos para que puedan estar limpios. El vidrio también no debe estar, por ejemplo, quebrado. Aquí no se va a aceptar que sean espejos, tampoco lámparas fluorescentes. Solo tienen que ser, pues, prácticamente botellas de vidrio en buen estado, no quebrados. También es importante hacer mención que los residuos tienen que estar compactados. Por ejemplo, aquí también entra el Tetra Pak, lo que conocemos comúnmente como las cajas de leche, que normalmente lo que se hace pues es tirarlo y la manera correcta pues es desdoblándolo y sacándole todo el aire como para que quede en una hoja. Esto pues va a ayudar a disminuir el volumen y para que pues tenga una mejor cavidad de todos los residuos. También aquí comúnmente lo que veo más que todo son las bolsas de frituras, que normalmente piensan de que al final pues es un material reciclable y este no es reciclable, este tiene que, de lo que conocemos de las leyes, de todos estos, de las frituras, de las papitas, este debe de ir en los no reciclables, tampoco aquí podemos descartar los que son tubos de PVC. Tampoco tubos de pasta dental, por ser residuos trilaminados, deben de tener este tratamiento es un poquito más complejo, en el cual todavía no se puede incluir en esta clasificación de reciclables. También aplican los no reciclables. Aquí pues bueno, aquí son todos los que conocemos desechos que son inorgánicos, que no pueden ser aprovechados por los procesos naturales actuales para la recuperación de los materiales. Estos, debido también a su composición o a la contaminación, que bien hacíamos mención de las cajas, por ejemplo, una caja de pizza que está manchada de grasa, estos ya no los podemos reciclar. Entonces, estos los tenemos que descartar y no reciclables. Algún tipo de material que ya la hayamos contaminado con algún otro tipo de algún producto, ya sean también químicos, que comúnmente también pasa de que puedan ser que se haya contaminado de algún otro producto, es importante pues
no descartarlos en reciclables, ya que como hacíamos mención, deben estar limpios y secos. Unos ejemplos que podemos tener en no reciclables, estos aquí pues podemos descartar lo que son Duropor, también pueden ser plásticos que sean de un solo uso, también los desechos sanitarios que también pues estos deben de tener un tratamiento diferente y que deben de estar en no reciclables. También envolturas de alimentos, lo que hacíamos mención a las papitas que son de las bolsas de papitas, también los tubos de PVC, ripio también puede ser, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la fuente, perdón, cuál es la importancia de la separación desde la fuente? La importancia es, primero tenemos que mejorar la eficiencia de reciclaje. ¿Cómo? Pues separar los residuos en el lugar donde se generan, es decir, que desde la fuente, ahí nos garantiza que los materiales reciclables se mantengan limpios y libres de contaminantes, lo que mejora la calidad para el reciclaje. Es por ello que hacíamos mención de que es importante, pues que cada vez de que vayamos a descartar algún material que sea reciclable, que estos vayan libres de cualquier tipo de residuo, que, por ejemplo, orgánico separarlos y limpiarlos para que esto sea, para que pueda tener un adecuado manejo. También, pues al evitar los materiales reciclables se mezclen con residuos que no sean reciclables, se reduce el tiempo de, perdón, se reduce el tiempo y los recursos necesarios para clasificar los residuos en las plantas de reciclaje, lo que a su vez reduce también los costos operativos. También hacemos mención la reducción de la contaminación. Hay menos contaminación cruzada cuando los materiales reciclables se mezclan con residuos orgánicos o incluso peligrosos también pueden contaminarse y volverse inutilizables para reciclaje. Es por ello lo que hacíamos mención, siempre también lo hace mención bastante el reglamento, que estos deben estar limpios y sin ningún tipo de contaminación. También pues ayuda y evita para que no se contaminen los demás residuos que también sí se pueden reciclar. La separación en la fuente ayuda a evitar ese problema. También hay una disminución de la contaminación ambiental. Al separar, para cuando nosotros separamos correctamente los residuos, reducimos la cantidad de materiales que puedan descomponerse y también puedan liberar sustancias nocivas del medio ambiente. Esto, por ejemplo, como los lixiviados o gases tóxicos que provienen de los orgánicos. También fomenta la conciencia ambiental. Al practicar la separación de los residuos desde la fuente, ayudamos a las personas a tomar mejor una conciencia sobre la cantidad de residuos que puedan generar y la importancia de manejar de manera responsable. También se promueve hábitos de consumo más sostenibles, alentando a las personas para poder reducir, reutilizar y reciclar en el lugar de simplemente desechar. También estamos cumplimiento de normativa. Al cumplir con esta normativa se contribuye al éxito de los programas de la gestión de residuos, ya sea a nivel local y nacional. También se reduce de volumen en vertederos, ayuda a reducir también la cantidad de residuos que se envían a vertederos, prolongando así su vida útil, es decir, promoviendo más una economía circular. Ahora bien, también es importante hacer mención sobre cuáles son las normas de almacenamiento temporal en las cuales pues menciona el reglamento. De primero, pues debe de tener recipientes separados conforme a la clasificación. Recientemente hace mención el ministerio que no es necesario pues tener contenedores del mismo color según la clasificación que se tiene. Sin embargo, sí debe de estar identificado según la iconografía establecida por el ministerio. Es decir, así como lo que teníamos en los reciclables, no orgánicos y no reciclables, estos son las iconografías establecidas por el ministerio en el cual sí debe de contemplar. Sin embargo, no es necesario de que, por ejemplo, tengo mi contenedor orgánico.
obligación o a puro, o a, ¿cómo decirlo? Así como a pura ley, tiene que ser verde, no. Puede ser de cualquier color, sin embargo, sí debe de estar debidamente identificado. Sí debe de estar separado también, obviamente, pues cada clasificación debe tener su contenedor. También el almacén debe estar aislado físicamente de actividades de concurrencia para pues evitar esa molestia, ya sea de acumulación de olores, para que eh, tenga un lugar adecuado. También esto va de la mano con evitar obstrucción vehicular y peatonal. Sin embargo, sí debe de estar en un lugar localizado clave para que pues esté bien visto, para que esté, para que sepa uno cuál va a ser para que sepan, perdón, cuál es la clasificación pues que se está implementando. También la ubicación y localización no debe de presentar riesgo de contaminación o de fuentes de agua, superficies de suelo, es decir, pues debe de ser un lugar que sea impermeable. También va esto muy de la mano con los orgánicos, que también pues que se tenga esa recepción de que pueda tener los lixiviados. También el diseño y ubicación debe permitir la ventilación natural, esto pues para evitar esa acumulación de malos olores, también pues para evitar esa presencia de vectores, para no, como hacíamos mención de la problemática, pues para que no haya em, esa propagación de enfermedades gracias a los vectores. Para evitar esto, también debe construirse de un material durable, debe de ser pues un material que resista, que sí contemple bastante em, ¿cómo? Para que sí contemple esa volumetricidad que va a tener nuestros residuos y también esa resistencia que pueda tener conforme a la cantidad que nosotros vayamos a estar generando. Debe contar con diseño que permita la captación de los líquidos generados. Esto era lo que hacíamos mención de lo que pueda tener los lixiviados. Esto va conforme a los orgánicos y también deben de proporcionar suficiente capacidad volumétrica. Esto, bueno, es decir que conforme a la cantidad que nosotros vayamos a estar generando, pues tiene que tener la misma capacidad en nuestros contenedores. Esto pues podemos hacer a lo que comúnmente se le llama como una caracterización, es decir, como cuánto es la cantidad que nosotros generamos en promedio. En base a eso, pues nosotros podemos hacer cálculos para cuál va a ser nuestros contenedores adecuados, cuál va a ser la cantidad adecuada. No vamos a, pues, a tener un contenedor pequeño si nosotros generamos una cantidad volumétrica más grande. Eso es a lo que hace referencia. Deben de ser, pues, adecuados a la proporción que nosotros generamos. También los recipientes o contenedores deben ser de fácil manejo, limpieza y lavado. Es importante que a la hora de recolección estos contenedores pues sean de manera eficaz, de manera fácil para los que vayan a recolectar nuestros residuos, pues sea más fácil de mejor manera. También el área y los recipientes deben estar claramente identificados. Esto era lo que se me mencionó. Es importante que cada uno de nuestros recipientes estén claramente identificados como orgánicos, no reciclables o reciclables. Ya sea si ustedes consideran que por la cantidad de plásticos es mejor optar a un contenedor extra que esté identificado solamente plásticos, se puede realizar, ya que pues al final los reciclables ahí van a ir todos, van a ir papel, cartón, metal, Tetra Pak, plástico, lo que hacíamos mención también. Entonces, pues al final, para no tener como que un contenedor bastante grande, se puede optar a un contenedor em, extra, por decirlo así, en el cual se especifica que solo sea, por ejemplo, papel y cartón. Si yo quiero tener solo papel y cartón, bueno, puedo identificar reciclable, no reciclable, orgánicos y papel y cartón, porque yo genero bastante papel y cartón y yo creo que no me es suficiente solo para los reciclables. Se puede optar de esa manera también. Sin embargo, también esto queda a criterio de cada quien. De igual manera, como hacíamos mención anteriormente, pues cada municipalidad puede tener pueden extenderse más esta clasificación, como lo que estábamos haciendo mención. Pueden solicitar de que también sea
papel y cartón, y que también se contenga más clasificaciones, a pesar de que no solo estas tres. Algunos errores comunes em, en el que se puede ver para la clasificación. De primero es mezclar materiales no reciclables con los que son reciclables. Esto puede ser más que todo, pues lo que hablábamos anteriormente sobre algunos materiales que pueden estar contaminados, pueden que a la hora de pues descartar materiales que están manchados con grasa, pues tendemos y pues corremos el riesgo de poder em, pues contaminar nuestros materiales que sí pueden ser reciclados y al final pues todos estos nuestros residuos pues ya no se van a poder, si es de que se manchan o pues con el material que nosotros descartamos. Es por ello que sí es bastante importante tener en cuenta cuáles son los materiales que sí podemos y cuáles no para poder pues evitar este error. También reciclar plásticos sucios o incorrectos. Algunos plásticos como el poliestireno, que es la espuma del embalaje, o los plásticos etiquetados con ciertos números de identificación, algunos no son reciclables en muchas instalaciones. Además, puede haber plásticos sucios también que puedan contaminar los que son no reciclables. También incluir elementos peligrosos o incorrectos. También esto va muy de la mano a que nosotros pues podamos contaminar nuestros demás residuos, que sí podamos clasificar con elementos que sean peligrosos, con algún tipo de sustancia química que al final pues sabemos que productos químicos deben de tener un manejo adecuado, no puede ser una disposición final, sí debe de tener pues esa disposición correcta, ese manejo correcto para poder descartar estos residuos. También reciclar productos de papel contaminados, era lo que hacíamos bastante mención, estos pues deben de estar limpios y secos. em, También como productos de múltiples materiales unidos, como envases de cartón, con revestimienta, ya sean con plásticos o metalizados. Por ejemplo, cartones de jugo de leche pueden ser no reciclables porque es difícil separarlos. Hay algunos productos que son conocidos como los trilaminados, que estos pueden ser como las bolsas de café. Ellos, pues, este tipo de material al final contiene no solo cartón, sino que simplemente también tiene más productos que están pegados y que al final a la hora de realizar un buen manejo o a la hora de realizar la disposición o darles ese manejo de reciclaje no puede ser, bueno, no es tan fácil este manejo. Entonces sí debe tener una disposición final pues diferente, una disposición final pues separada a los que son reciclables. También, pues no aplanar las cajas y envases voluminosos. Cuando hacemos mención de nuestros contenedores, pues que al final va a tener nuestro volumen que nosotros pues contemplamos, también es importante pues reducir esa cantidad de, de las cajas que puedan tener y puedan pues ocupar bastante espacio. Entonces es importante pues aplastarlas, pues desdoblarlas, en este caso pues el Tetra Pak, por ejemplo, o ciertos también pueden ser las botellas PET que conocemos también, pues disminuir ese volumen, ya sea enroscándolas para poder también disminuir el volumen, también las latas de metal, también se puede pues disminuir el volumen, ya que pues tiene bastante volumen dentro. Entonces sí es bastante importante pues aplanar y disminuir esos envases que puedan tener bastante volumen. También ignorar las tapas y etiquetas. Algunas tapas y etiquetas pueden ser de materiales que no son reciclables, que deben retirarse antes de reciclar el envase. Si es posible, quitar las tapas de plástico o de metal, pues dependiendo de cómo sea nuestro envase, y las etiquetas que no se puedan reciclar antes de desechar el envase. Por ejemplo, si nosotros tenemos una botella PET de plástico, pues las botellas PET las tapaderas son de plástico, esas sí se pueden mezclar, esas sí se pueden reciclar, perdón, pero hay algunos productos que contienen diferentes
materiales en los cuales no se puede descartar en el mismo contenedor. Entonces, sí es bastante tomar en cuenta cuál es el tipo de residuo que nosotros estamos descartando aquí. Ahora bien, este reglamento en sí es un llamado a la acción. Al separar los desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables, este es un paso clave para facilitar su tratamiento y disposición final adecuada. Esto pues lleva una gestión responsable de los residuos, fomenta siempre la economía circular y reduce la presión sobre los vertederos. Este es un paso fundamental para abordar la problemática de los residuos sólidos en Guatemala, considerando que el mal manejo de estos contribuye significativamente también a la contaminación del agua, suelo y aire, y esto pues afecta la calidad de vida de las personas y los ecosistemas. Hay que recordar siempre que este reglamento busca transformar el sistema actual hacia uno siempre siendo más sostenible y eficiente. Eh, el éxito en la gestión de los residuos depende de todos nosotros, de la colaboración entre todos los que de todos nosotros, que nosotros somos entes generadores individuales, ya sea empresas municipales y entes gubernamentales. Es decir, al final, pues todos los que nosotros generamos aplica este reglamento y todos los tenemos que llevar en práctica. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Ashley, ¿Sí? te comento que hay varias preguntas en el chat. Si quieres, te las leo. Ah, gracias, gracias. Ok, primera pregunta que comentaron. Según Municipalidad de Ute, cartones de comida manchados de aceite o comida podrían ir a orgánicos. ¿Aún continúa así? Pregunta Liz Lima. Que si los papel y cartón manchados no deberían ir en el orgánico. Ok, sí, yo vi que la municipalidad de la ciudad de Guatemala, cabal, pues puso a disposición de que el cartón y algunos, cartón de huevo, perdón, y algunos cartones que estén em, manchados con grasas, pues vayan al contenedor de orgánicos. Está bien, como bien hacíamos mención, cada municipalidad, cada criterio, cómo manejar pues los residuos de cada área que tiene contemplado, porque cada municipalidad tiene pues la obligación y la tarea de darle ese manejo a esos residuos. Entonces, si en la municipalidad de la ciudad de Guatemala dicen que nosotros sí podemos pues al final descartar aquí, es por ende que sí se puede, si así lo establecen, ya que pues es necesario que tengan ellos esas herramientas para poder manejar este tipo de residuos. Entonces, si en mi municipalidad, en el área donde yo estoy involucrada, pues sí me da esa pauta y sí me da pues esta opción, sí se puede descartar así. Perfecto, muchas gracias. Espero que tu respuesta o tu pregunta sea respondida. La siguiente pregunta que hicieron es, hay bastantes, entonces, ¿a qué se refiere con plásticos de un solo uso en no reciclables? Pregunta Manuel Ralda. Perdón, plásticos de un solo uso pueden ser este tipo de plásticos que sean de diferente tipo de número, ya que los plásticos están identificados con diferente tipo de, pues, de material. Por ejemplo, hay un tipo de plástico que es transparente, justamente, está pues, ay, ahorita no tengo específicamente el nombre, pero es un tipo de plástico que también lo dan bastante, que normalmente lo ponen en los pasteles, normalmente los ponen en esos recipientes. Por ejemplo, ese es un tipo de plástico de un solo uso en el cual pues no se puede descartar en los reciclables, entonces el cual hay cierto también hay ciertos tipos de plástico en el cual pues no todos se pueden descartar, como bien hacíamos mención. Por ejemplo, el plástico PET, que es, es el número uno, que es lo que comúnmente conocemos como las botellas PET. Ese sí es un plástico que sí es reciclable actualmente aquí en Guatemala, pero hay algunos plásticos de los cuales no. Por ejemplo, ese que les hacía mención de que comúnmente ponen en los pasteles o donde comúnmente vienen
cualquier tipo de pastel, ese es un plástico también que puede ser de un solo uso, o por ejemplo el papel film, también ese puede ser otro. Muchas gracias, perfecto. Bueno, voy a seguir a la siguiente pregunta. Dice, ¿el papel y cartón manchados no deberían ir en lo orgánico? Pregunta Ana Lucía Castaño. ¿Cómo? Perdón. Ay, me Mm, cortó. No sé si me puede Ella, repetir. sí, con gusto. Ella Ya. pregunta si el papel y cartón manchados deberían ir en lo orgánico. Sí, esto va muy pues relacionado a la pregunta que respondimos pues anteriormente. Hacíamos mención, pues depende bastante pues el manejo en el cual se va a dar. Comúnmente a veces el cartón o que son manchados, las cajas de pizza es el ejemplo comúnmente que se tiene. Algunos pues al final dependiendo del equipo o dependiendo de las tecnologías que se tenga para darle el buen manejo de estos residuos. Hay algunos que pues todavía no tienen esas disposiciones para poder darles ese manejo. Por ejemplo, como hacíamos mención, aquí en la ciudad también sí han propuesto de que sí se descarte en lo orgánico, entonces sí se puede descartar el cartón que pues puede estar manchado con grasa, pero bien sí hacía mención de que no deben de ser pues ya sea cuando tú miras de que está totalmente tu cartón ya envuelta totalmente en grasa, pues ella hacía mención de que pues esto ya no. Entonces sí debe de ser como que en pequeñas cantidades. Súper, muchas gracias, Ashley. Ahora te leo la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo sería la correcta gestión de los materiales biodegradables y los envases reutilizables, ya que normalmente se ve presente en los vertederos municipales, la cual no cumple con su objetivo propuesto, proceso circular? Lo pregunta Kevin Jacob. Ok, ¿cómo sería la correcta gestión de los materiales biodegradables y los envases reutilizables, ya que normalmente se presenta en los vertederos municipales, la cual no cumple su objetivo propuesto? Sí, Es correcto. Al final, pues es tarea de cada municipal, pues tener esas plantas de desechos sólidos, es decir, pues tener ese equipo correcto para poder gestionar estos envases, em, envases biodegradables, como bien mencionas. Hay diferentes tecnologías en las cuales pues tienen de tener un buen manejo. Sin embargo, hay a veces, bueno, actualmente pues se tiene un poco de segregación o un poco de, pues, ¿cómo decirlo? Un poco de, todavía falta un poquito más para poder adoptar de mejor manera, pues, más tecnologías para poder al final, pues, descartar, bueno, al final poder manejar algunos residuos. Pero sí, al final depende bastante de cada municipalidad de cómo, pues, vaya a tener o cómo vaya a manejar dependiendo sus plantas, que cuál vaya a ser las tecnologías que puedan optar. súper. Muchas gracias, Ashley. Te leo la siguiente pregunta. Sí, Equipos de tecnología, computadoras, TV, videojuegos, etcétera. Así baterías, vidrios rotos, aluminios, ollas de cocina, porcelanas, retazos de tela, láminas plásticas, material de construcción, ¿cómo se clasificaría? ok, gracias por la pregunta. Al final, el reglamento solo aplica para residuos justamente con los que no menciona específicamente este tipo de desechos. Hacíamos mención de que estos tipos no se pueden descartar en lo que comúnmente conocemos como reciclables o orgánicos. Entonces, este tipo de residuos tampoco los podemos descartar en no reciclables para darles un mejor manejo, como para no contaminar. También lo correcto sería, hay varios puntos de reciclaje en las cuales, o varias empresas en las cuales, pues, aceptan este tipo de desechos en las cuales uno puede optar para irlas a dejar ahí. Perfecto. Espero que es solventada la duda. Em, Te voy a leer la siguiente pregunta.
Dice, entiendo que deberíamos tener tres clasificaciones, orgánico, reciclado y no reciclado. La pregunta es si el reglamento 164/2021 muestra como 10 recipientes para la clasificación, ¿se debe tener así o solo las tres clasificaciones? Ok, gracias por tu pregunta. Realmente solo debemos de tener solo estas tres clasificaciones que hacíamos mención de orgánico, reciclable y no reciclable. Sin embargo, si tú consideras de que tienes más generación de plástico y a ti tu contenedor de reciclables no te va a ser suficiente o como para poder tener una mejor clasificación, si puedes optar a tener, por ejemplo, agregarle tu contenedor extra que va a ser de plásticos. Sin embargo, el reglamento solo establece que solo tengamos estas tres clasificaciones claras. Sin embargo, esto pues depende de cada municipalidad, cómo vaya a manejar em, cuál va a ser el tipo de clasificación. O sea, es decir, de que pues pueda ser de que se extiendan más estas tres clasificaciones. O sea, es decir, que puedan ser más de tres, puedan ser de que sean, pues, por ejemplo, la municipalidad de Misco pueda optar a que también se agregue papel y cartón o plástico, entonces también depende bastante. Pero por el momento, actualmente lo que sí o sí deben de tener pues todas las personas es reciclable, no reciclable y orgánico. Muchas gracias, Ashley. ¿Qué duda? La hace Ana Lucía. Dice, ¿la caracterización es obligatoria para los generadores o solo para las municipalidades? Esto es solo para las municipalidades. Sin embargo, si tú quisieras pues conocer un poquito, pues tener más específico la cantidad, es decir, el volumen que tú generas para poder tener, para poder optar de mejor manera tus contenedores, tú puedes pues hacer tu caracterización, pero no, esta no es obligatoria para los generadores, es más que todo para las municipalidades, para que sepan lo que hablábamos de que si es necesario que opten por más clasificaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Cecilia. Dice, es decir, que si aplicamos estas tres clasificaciones, ¿significa que los reciclables van mezclados o todos juntos como reciclables? Sí, sí, exacto. Van todos juntos con los que son reciclables. Muchas gracias. Pero ahorita te voy a leer el otro. Dice Osman, ¿hay alguna regulación para disposición final de dichos desechos establecida dentro del reglamento respecto a si las bolsas deben ser de algún color en particular o cómo sabrá el recolector qué tipo de desechos son? Es por ello de que deben de estar identificados. El reglamento no hace mención de que deba de tener pues algún tipo de color las bolsas o incluso los contenedores, pero sí hace bastante mención de que deben de estar identificados, rotular pues ya sean las bolsas también como para que cabal exactamente ellos sepan cuáles son nuestros desechos que son reciclables y cuáles no. Pues gracias. Sí, perfecto. Entonces, los plásticos que vienen en el caso de ríos que se recolectan serían no reciclables, dado que generalmente son sedimentos y es poco práctico su limpieza a profundidad. Sí, sí, pues es cabal, justamente pues es difícil y cabal un poco práctico pues realizar su limpieza, pero al final pues eso sería lo correcto pues para que se pueda reciclar, pero sí hace mención de que sí deben de venir limpios y secos, es decir, pues libremente de sedimentos, porque al final pues este no es un plástico, los sedimentos, sino que debe de venir puramente pues el material de plástico. Ok, gracias. Voy a ir un poquito rápido porque esas son un poquito más directas. Dice, Ok. si un envase de vidrio viene con etiqueta, ¿se debe reciclar con la etiqueta o se quita? Preferiblemente, si se puede quitar, sí se debe de quitar. Ok, perfecto. Los envases de Tetra Pak, ¿dónde deberían colocarse? Esos son reciclables. Ok. Los desechos de equipos de cómputo, ¿en qué clasificación ingresarían? Creo que eso lo contestaste hace unas preguntas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ok, No está dentro de... Bueno, sí. Ujú. ok. Y dice Robson, una consulta a alguna empresa que le dé el proceso adecuado a las baterías alcalinas. Sí, sí hay algunas empresas, si gustas, más adelante yo puedo pasarle a Gabriela, pues algunas empresas que reciben cierto material de reciclaje para que se los puedan compartir. Ok, sí, gracias, yo se los paso entonces. Dice aquí Iván, si la población realiza su clasificación, pero no tenemos un adecuado manejo en los botaderos municipales, no habrá prórroga para las municipalidades, así como las aguas residuales, ya que muchas no están preparadas aún. Sí, exactamente. Ahorita pues se tiene cabal un dilema. Hay muchas municipalidades que están pidiendo esta prórroga por lo mismo, pues que todavía no cuentan pues todavía con esos equipos para poder manejar esos residuos, para poder darles esa maneja y disposición final. Pero más adelante pues veremos al final si el ministerio pues opta por esa prórroga a ver qué pasa, pues al final puede pasar de todo, puede pasar que sí, pasar que no. Entonces, al final sí uno debe de estar preparado para mientras, pues nosotros pues sí debemos de practicar pues nuestra clasificación como tal, como se viene ya estableciendo desde hace rato el reglamento, no es de ahorita, desde hace poco, entonces deberían de ya de estar completamente ya preparados, pero con esto pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, pues, ok, muchas gracias, Ashley. La siguiente pregunta es si mi municipalidad no se ha pronunciado, ¿toma propia interpretación o referencia de otra muni? Toma de referencia el reglamento. El reglamento establece sí o sí como obligación a todo reciclable, no reciclable y orgánico. Así es, súper. Siguiente pregunta, la hace Luis. La clasificación de plástico, metales orgánicos, inorgánico, electrónico y tela ya no es obligatoria entonces. No, lo que establece el reglamento lo simplificó, por decirlo así. Por ejemplo, todas estas clasificaciones que tú mencionas, plástico, metales, algunos tipos de inorgánicos, no todos, como por ejemplo, no, perdón, inorgánico no, por ejemplo, papel y cartón o electrónico, tela, pues estos sí tienen que ir en reciclables. Recordemos de que estos, todos los reciclables, los que conocemos, que habían diferentes clasificaciones que se extendían por mucho, que lo que estaba de color azul, que era el plástico, amarillo, que era papel y cartón, pues se simplificó a un solo contenedor que es el reciclable. Sí o sí, pues aparte siempre sí está el orgánico, que eso sí debe de ir separado, y lo que es no reciclable, lo que conocemos como pueden ser algunos inorgánicos, como lo que era el Duroport, como que era los envases, perdón, las envolturas de ley. Ok, muchas gracias. Pregunta Debbie. Sí, mi plástico es número 2, ¿es el que se utiliza para el alcohol o el jabón, por ejemplo, sería reciclable? Sí sería reciclable, solo que es bastante importante hacer mención, por ejemplo, ahorita que tú haces, pues que depende qué tipo de alcohol, si no es algún tipo de residuo que sea tóxico o que tenga algún tipo de sustancia química, pues ya no lo podemos descartar en reciclable por tener esos restos de sustancias que puedan ser al final peligrosas y puedan contaminar con nuestros demás residuos, pues estos al final son residuos, desechos peligrosos que pues deben de tener un manejo diferente. Pues gracias, Ashley. Te leo la siguiente. ¿Dónde pueden encontrar información de empresas recicladores que recolecten materiales en el interior del país? Y pues le ha costado encontrar en línea, ¿verdad? No sé si tú tenés eh, algún- alguna opción. Sí, sí, claro que sí. Cabal, justamente vamos a compartir un listado de algunos entes que puedan recibir algunos materiales, bueno, materiales que son reciclables, que con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo. Ok, muchas gracias. Yo se los estaré compartiendo también. Dice, los papeles que tienen colorantes como el lechín en colegio se pueden reciclar.
Mm, 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 mm. Depende bastante. Pues sí, hay algunos, tengo conocimientos que algunos entes sí los reciben, pero otros no, cada justamente por los colorantes que pueda tener. Pero el acuerdo no, bueno, no hace mención sobre algunas excepciones, como por ejemplo este tipo de papeles. Lo que sí hace mención, por ejemplo, algunos papeles que son adhesivos, por ejemplo, algunas calcomanías, por lo mismo que contienen contienen pegamento, estos sí ya no se pueden descartar aquí, pero como el papel china o papeles con dibujos, sí se podría descartar, solo que con papeles con dibujos, por ejemplo, si utilizaron algún tipo de pegamento o algún tipo que no sea totalmente puramente material de papel, pues ya no se puede descartar ahí, ¿verdad? Así es, muchas gracias. La siguiente pregunta, si las bolsas Ziploc, por el cierre, ¿cómo las toman? Eso se pueden descartar en reciclables. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la dice Análida. Más adelante publicarán la normativa de cada municipal por departamento. Sería lo correcto. Ok. Ujú. Eh, dice después Mijail, los recipientes de los refrigerantes, como los cilindros del R22, ¿son residuos o se pueden tratar como residuos reciclables? Por lo que contiene en sí el recipiente, sí son residuos peligrosos, no se pueden descartar en reciclables. Ok, muchas gracias. Hoy venden platos desechables hechos de bagazo de caña o residuos orgánicos, ¿dónde irían en orgánicos o en reciclables? Inorgánicos. Ok, perfecto. Para las empresas, ¿qué implicación tiene el no cumplimiento y las empresas comienzan también el 11 de febrero? Parecen las empresas que implican el no cumplimiento y las empresas comienzan también el 11 de febrero. Sí, cabal, justamente pues todo se empieza, bueno, este acuerdo entra en vigencia el 11 de febrero y esto es para todos. Para el 11 de febrero ya todos tendríamos que tener una clasificación. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienen fecha límite las municipalidades y qué sucede si no aplican? Todas aplican, aquí no hay nadie que no aplica porque al final todos somos entes generadores. Y todos, pues como hacíamos mencionado anteriormente, todas aplican y la fecha límite es el 11 de febrero del presente año. Ok, muchas gracias. Creo que esto también va a lo largo de lo que te acabas de mencionar. Dice que han estado platicando que depende también de las municipalidades que voten por más clasificaciones. ¿Estas tienen alguna fecha estimada para informar de cómo se realizará o en cualquier momento pueden girar la orden para indicar cómo debería ser la clasificación? Ah, de las municipales cuentan por más clasificaciones, tienen una fecha estimada para poder informar, pues, pues, depende de cada municipalidad, realmente pues no tienen alguna fecha límite para poder dar reconocimiento de cuáles van a ser el tipo de clasificación, pero sin embargo pues no es de quedarse, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué clasificación va a optar mi municipalidad? Es por ende que pues, uno tiene que, pues nos tenemos que guiar del acuerdo en el cual pues establece para mientras pues solo reciclables, no reciclables y orgánicos, que es lo que probablemente pues la mayoría de las municipales pues se van a guiar. Sin embargo, pues puede existir de que pues se extendan más las clasificaciones, pero sí o sí deben de estar estas tres tipos de clasificaciones que hacíamos mención, del orgánico, no reciclable y reciclable. Muchas gracias, Ashley. Em, Dice, el reglamento indica qué manejo le darán las municipalidades a los residuos reciclables. Sí, cabal, justamente pues hay artículos que el reglamento pues hace mención, aparte de no solo de los entes generadores, también menciona cómo se debe de almacenar, cuál debe de ser la recolección adecuada y cuál debe de ser el tratamiento adecuado. Ok, muchas gracias. Una de las últimas, ya preguntan si la Municipalidad de Guatemala ya está preparada.
Mm, pues es una pregunta bastante compleja, pues la verdad, ellos, yo solo he visto de que sí, ya han emitido, pues cabal como hacía mención en las preguntas, de que ya tienen su clasificación que ellos establecieron que debe ser orgánico, reciclable, no reciclable. Sí, he visto bastante propaganda de parte de ellos, entonces probablemente yo creería que sí. Sí. Muchas gracias. Yo creo que una más dice que si hay empresas que se dedican y elaboran a clasificar la basura actualmente en Guatemala, yo creo que tú nos ibas a mandar un listado también para yo trasladárselos a los participantes de las empresas que apoyan en eso, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Y bueno, una última pregunta y pues terminamos. Si la municipalidad no cumple con los vertederos o planta de tratamiento, ¿qué pasará con la empresa? Si la municipalidad no cumple, el reglamento menciona sobre sanciones que puedan ser, que puedan tener las personas o empresas de que no sean, que no tengan pues esta clasificación. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por contestarlas todas, de verdad. Fue un... Muchas gracias por tu conocimiento en el tema y déjame revisar. Eh, y gracias por tu apoyo a la Academia Ambiental. Como saben, aquí está el contacto de ambiente. Pueden comunicarse con ellos si tienen alguna duda, consulta o si necesitan saber más sobre sus servicios. Nuevamente, muchas gracias, Ashley, por tu participación. Estaremos compartiendo la presentación y la grabación del webinar a nuestros participantes para que lo puedan repasar. Y como les mencionaba, si alguno quiere recibir un diploma de participación, se comunican conmigo y yo se los puedo gestionar. Muchas gracias a los participantes por su asistencia en esta actividad. Estén atentos a nuestras redes sociales, a los boletines, ya que el siguiente miércoles tenemos otro webinar de estimar o de estrategias para reducir tu huella de carbono. ¿Verdad? Y otro webinar de la importancia de la educación ambiental. También contamos con diplomados que empezamos este 30 de enero, nuestro diplomado de gestor de desempeño ambiental. Y entonces, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y pues, muchas gracias por su participación. Les deseo un excelente resto del día y nos estamos viendo en la siguiente actividad.